Muchas gracias. Bueno, hoy día quiero comentarles un poco sobre los cuatro riesgos principales que hay en la banca: el riesgo de crédito, mercado de liquidez y operacional. Eh, Dada el tiempo, voy a intentar explicarles los conceptos básicos en la medición en general de cada uno de estos cuatro riesgos, cómo impactan en los bancos, y si nos alcanza el tiempo, vemos cómo es que la SBS, que es la entidad reguladora del Perú, incorpora la medición y el requerimiento de capital en ciertos casos para las instituciones del sistema financiero. Entonces, primero, deberíamos de definir qué es el riesgo, ¿no? Bueno, el riesgo es la incertidumbre sobre las pérdidas futuras de una institución, así como de sus futuras ganancias. En cualquiera que sea el negocio, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Es el problema que enfrentamos todos día a día, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, hemos comprado acciones de Gloria, las hemos comprado a 5 soles hoy día, y no sabemos qué va a pasar con el precio de esas acciones aquí a una semana o a un mes. Las acciones pueden subir o bajar de precio, no sabemos qué es lo que va a pasar. Esa incertidumbre frente a las posibilidades que existen en los valores de las acciones de Gloria en el futuro es justamente el riesgo. Y eso es justamente, bueno, lo que está acá en la presentación: el riesgo no está asociado necesariamente al tamaño de la pérdida potencial, más importante es la variabilidad de la pérdida. O sea, qué tanto va a subir o qué tanto va a bajar el precio de esta acción, por ejemplo, en el futuro. Mi riesgo sería de que baje el precio, ¿no? Y que baje mucho, y el problema es cuando no sabes o no tienes una medición de cuánto posiblemente podría bajar. Bueno, como les mencioné al inicio, existen cuatro pilares principales de riesgos. Está el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el riesgo operacional. Entonces, primero empecemos con el riesgo de mercado. El riesgo de mercado está definido como el riesgo de sufrir pérdidas en las posiciones dentro y fuera del balance del banco, debido a los cambios en las condiciones, precios del mercado. Entonces, el riesgo de mercado es un riesgo que está asociado a una cartera de inversiones que podemos tener. En nuestro caso, o en mi caso, por ejemplo, yo puedo haber comprado un bono y puedo haber comprado una acción, por ejemplo. Entonces, continuando con las acciones, ¿qué es lo que va a pasar con el valor de esa acción en el futuro? Y el valor de una acción se cotiza en una bolsa, ¿sí? Donde compradores van a afectar el precio del mercado. Entonces, si sube o baja el precio, va a afectarme como el valor que tengo ahorita en mi portafolio. Si yo tengo 5 acciones que valen 5 soles, mi portafolio sería de 25 soles en total. Pero si el precio baja un sol, esas 5 acciones van a representar 5 soles. Y ahí estaría perdiendo 20 soles en total. Si es que bajara de 5 soles a un sol, que es un riesgo si es que de verdad existe la posibilidad de que pase. Entonces, los bancos aquí en Perú no tienen muchas exposiciones en riesgo de mercado, es decir, no tienen muchos bonos comprados, muchas acciones compradas, ni las financieras ni las cajas. Entonces, este riesgo es bien bajo aquí en el país, pero igual en los bancos, pero igual se los quería mencionar, porque aquí básicamente son bancos comerciales, es decir, las instituciones financieras dan créditos más que nada. Ese es su gran grueso de activos, y a la justa un 5%, 7% de sus activos vendría a representar instrumentos de inversión. Entonces, no es muy relevante esto, pero igual. Continuando, hay cuatro principales factores de riesgo en el riesgo de mercado. Si yo he comprado una acción de Amazon, por ejemplo, la acción de Amazon está cotizada en dólares, es decir, está valuada, o en el mercado sale su precio en dólares. Si no sé, está a 5 dólares. Al inicio de toda esta crisis que estamos pasando en este momento, el tipo de cambio, no sé, estaba en 3.3 ya en enero. ¿Y qué es lo que ha pasado conforme comenzó a llegar el COVID a Perú? El tipo de cambio comenzó a levantarse abruptamente, llegó a 3.40 y tantos, y ese incremento de 3.3 a 3.4
hace que una acción que vale $1 pase de valer 3.3 soles a 3.4 soles. Entonces hay un riesgo existente frente al tipo de cambio si es que nosotros estamos en Perú y hemos comprado una acción del extranjero, por ejemplo, de Estados Unidos, una empresa de Estados Unidos como Amazon. Entonces, si el tipo de cambio cae, el valor de mi portafolio caería, y si sube, subiría el valor de mi portafolio. Luego está el riesgo por tasa de interés. Bueno, la tasa de interés en realidad refleja el precio por el cual uno puede pedir préstamos o puede dejar su dinero para que el banco dé préstamos, que serían los depósitos, ¿no? Entonces, cuando las tasas de interés suben, significa que el dinero que te prestas hoy día, a futuro, vas a tener que pagar más dinero por ese dinero que te están dando hoy. Es el costo del dinero, la tasa de interés. Y eso se ve reflejado en instrumentos también de mercado, como los bonos o como los certificados de depósito. Porque un bono, en simple, es una forma de financiarte. Por ejemplo, no sé, Gloria emite un bono, significa que Gloria, en lugar de pedirle un préstamo a BCP, Gloria estaría endeudándose en el mercado y habrían varios compradores. Por ejemplo, yo compro un bono de Gloria y yo le estaría dando la plata a Gloria para que se financie. Y Gloria después me va a pagar varios flujos de caja. Entonces, esos instrumentos, si yo compro un bono de Gloria, si sube o baja la tasa de interés, se va a ver afectado el valor de ese instrumento. Que hay toda una teoría detrás, que ese tipo de instrumentos se les denomina como renta fija. Aquí en el Perú, en los bancos, la gran mayoría de riesgo de mercado, el gran grueso de portafolio que tienen los bancos, que de por sí es poco, como les dije al inicio, es de este tipo de instrumentos, de tasa de interés, de renta fija. ¿Por qué? Porque necesitan tener instrumentos que se liquiden rápido, entonces tienen más que nada certificados de depósito con el BCR. ¿Por qué? Porque tienes depósitos que luego tienes que, no sé, si la gente saca su dinero de los bancos, las instituciones como BCP, por ejemplo, necesitan tener la liquidez disponible y un certificado de depósitos es muy líquido. El certificado de depósitos del BCR. Es básicamente, le das tu plata al BCR para que te la guarde y de ahí te va pagando intereses. El otro es el riesgo por precios y el último es por commodities. Bueno, por precios es simplemente qué es lo que va a pasar con el precio de las acciones en general, el precio de las acciones de la empresa que sea, y el riesgo de commodities es algo más complicado. Un commodity, en sencillo, es un bien que tiene un precio que se cotiza a nivel internacional y debería ser igual en todo el mundo. Como por ejemplo, el petróleo. El petróleo es un commodity. El petróleo tiene un único precio, igual el oro, tiene un único precio. Entonces, ¿cuál es el riesgo que existe? No sé, ahorita lo que ocurrió fue, dada esta coyuntura, hubo una sobreoferta de petróleo en Estados Unidos. No había dónde almacenar ese petróleo y el precio del petróleo cayó abruptamente. El petróleo se cotiza por derivados, pero es lo mismo, el precio del petróleo cayó porque nadie producía, porque estabas en cuarentena, nadie consume, todo está cerrado, y el petróleo sigue produciéndose, y como se produce un ritmo para ser consumido en una coyuntura normal, se sobreestoqueó y dejó de valer porque había demasiado petróleo, ¿no? Entonces bajó su precio. ¿Y qué pasa con el oro? Que también es un commodity y el precio del oro se ha disparado. Bueno, no se ha disparado, ha subido, debido a que el oro se ve como un activo refugio en el que tú lo compras cuando todo está mal, porque en teoría el oro es ese activo que nunca se va a depreciar, ¿no? Entonces, esos son los cuatro principales pilares de riesgo de mercado. Y bueno, en general se mide a través de un instrumento que se llama, una forma de medición que se llama Value at Risk. Y en sencillo, el Value at Risk es el valor en riesgo, es la pérdida máxima que se puede esperar sobre un horizonte específico dado cierto nivel de confianza. Pero es en sencillo, ustedes en el futuro no saben qué va a pasar con el precio de la acción Gloria, pero tienen más o menos una idea de lo que podría pasar. Si está ahorita con un valor de 20, en el futuro podría subir a 21, 22, 23,
o bajar a 19, 18 y 17. ¿Cómo más o menos pueden pensar que pasa eso? Porque históricamente, años anteriores, meses anteriores, los precios han fluctuado entre, no sé, 25 y 15, y ahorita mi precio es 20. Entonces yo esperaría que suba a 25 o baje a 15. Por ejemplo, esa es una forma de verlo. Eh, ¿Y cómo se evalúa, o sea, cómo se utiliza ese instrumento, este VAR? Se tiene que ver cuánto se va a perder en un horizonte dado. Entonces, cuánto voy a perder en un mes, en una semana o en un día, y a qué nivel de confianza. Ese instrumento está atado con probabilidades. Entonces, nosotros tenemos que definir ciertas probabilidades de que ocurra con este precio de Gloria y ver hasta qué nivel de la distribución me voy a ir. Entonces, la siguiente diapositiva. Imagínense que, a ver, el retorno de Gloria es 0%. Eso significa que el precio de Gloria se mantiene constante, entonces no gano ni pierdo, ¿no? Eh, si es que baja el precio de Gloria, bajaría mi retorno, y hay una posibilidad de que baje hasta cierto nivel. ¿Sí? No sé, lo peor que ha pasado con el precio de Gloria ha sido que baje a 2 soles. Entonces, esa sería la pérdida máxima, máxima, máxima que podríamos tener, que baje de 20 a 2. Pero el VAR evalúa un nivel de confianza. Es decir, vamos a ver la distribución y vamos a irnos a una cola. En este caso, por ejemplo, si dices que el nivel de confianza es 95%, ¿cómo se leería eso? Un VAR con nivel de confianza al 95%, que sea $5,000, se lee como bajo situaciones relativamente normales, o sea, en el 95% de los casos, la máxima pérdida esperada es de $5,000 en mi portafolio de inversión. Entonces siempre se tiene que hablar, cuando hablamos de riesgo, están vinculadas las probabilidades necesariamente, porque tú no sabes lo que va a pasar a futuro. Entonces, dado lo que podrías hacer con las herramientas que tienes, tú podrías decir, bueno, ya, entonces, ¿qué es lo peor que me puede pasar a futuro? Bueno, un nivel de confianza de 95%, voy a perder en mi portafolio Gloria $5,000. Lo peor que puede pasar, hasta el 95% de los casos. Y para pensar cómo harías esto, ¿no? Lo primero que yo les comenté, utilizando información histórica, es decir, viendo qué es lo que ha pasado con el precio de Gloria en el pasado, en los últimos 10 años, y sobre eso definir distribuciones de probabilidad, o sea, ver la frecuencia con la que ocurren ciertos valores del precio, que baja mucho, baja relativamente o sube, es el método histórico. Pero hay otros dos métodos que, por ejemplo, el primer método, que es el método analítico paramétrico, en sencillo es, vamos a imaginarnos una distribución de probabilidad de los retornos del precio de Gloria. Entonces tú le impones una distribución. Y yo digo, bueno, se distribuye de manera normal, que es una distribución que existe en estadística. O yo digo que se distribuye como chi cuadrado, como Poisson, o etc, etc, etc. Pues dado que le pongo una distribución, yo veo qué es lo peor que podría pasar a un percentil o a un nivel de probabilidad de esa distribución. Y el segundo método, el Monte Carlo, es un método de simulaciones, que es yo simulo varios escenarios y veo qué es lo que podría pasar con el precio. ¿Cuál es el problema con estos tres métodos ahora que estamos en el COVID? Si tú ves el método histórico, probablemente el precio por ejemplo, el precio del petróleo nunca ha caído tanto como ha caído ahorita. Entonces tú ves la historia y en la historia nunca se ha registrado una caída tan fea como la que se viene registrando ahorita, tanto en el petróleo como en otros activos. Entonces, no lo estarías recogiendo en tu value at risk y no habrías calculado bien la pérdida frente a un evento como este, por ejemplo. Igual el Monte Carlo y el analítico tienen problemas porque asumes distribuciones y tal vez no son las correctas, muy probablemente no lo sean. Es muy difícil identificar una distribución para un portafolio, para una serie de precios, para los retornos de Gloria. Es bien complicado porque no tenemos historia suficiente. Las bases de datos no tienen muchas observaciones. En general, aquí en Perú, por ejemplo, tenemos información desde el 2000 recién, confiable, de créditos, por ejemplo.
Entonces, ¿cuál ha sido la última crisis que hemos tenido? Ha sido la hiperinflación. No capturamos esa crisis, por ejemplo. Entonces, estaríamos subestimando el riesgo, por ejemplo. Bueno, las similitudes entre los tres métodos es básicamente que estiman un valor crítico para las pérdidas potenciales, y las diferencias es que cada método realiza distintos supuestos, pero ninguno es preferido sobre otro, ¿sí? Cada uno tiene sus falencias y en general unos son más fáciles de usar, otros son más complicados, pero todos tienen falencias. Ya bueno, entonces, ¿qué hacemos con este value at risk? ¿O qué hacemos con este valor que calculamos de las pérdidas potenciales de mi cartera de inversión? Los bancos están necesariamente requeridos de mantener plata frente a estas posibilidades de escenarios feos, ¿no? Entonces, por ejemplo, retrocediendo aquí, un banco debería de tener estos $5,000 en su balance, como capital, como patrimonio, o es decir, como un activo líquido, no sé, como por ejemplo caja o inversiones como los certificados de depósito, o sea, un activo bien líquido para poder enfrentar ese riesgo de aquí, estos $5,000. Es un requerimiento que que ha puesto la superintendencia, y es a partir de estándares internacionales, que son los estándares definidos por el Comité de Basilea. Entonces, si esto está mal calculado, en un evento como este, como el que estamos viviendo ahorita, probablemente no tendrías el capital suficiente para afrontar esto. ¿Cuál es el problema aquí? Este evento de coronavirus no es un evento esperado por nadie. Es un escenario extremadamente de cola. Va más allá del 95%. Es algo nunca antes visto. Es algo que no fue esperado por nadie. Y probablemente no esté este nivel de aquí, del 95%, y esté al 99% o al 99.99%. Pues, o sea, pregúntense cuál es la probabilidad de que todo el mundo esté parado por 6 meses y nada se produzca y no puedas tener dinero y no puedas pagar tus deudas. Nadie se lo hubiera pasado por la cabeza. Entonces es un problema, pero al menos se minimiza la pérdida habiendo ya tenido este capital, ¿no? Porque entre 95 y 99 tienes 4% de probabilidad que no está cubierto. Fácil no es de $5,000 y es de $20,000. Entonces no tienes que poner 20,000, solo tienes que poner 15,000 porque ya has puesto 5, ¿no? Bueno, ese sería el riesgo de mercado. El siguiente riesgo, el riesgo de mercado, para cerrar, representa aproximadamente el 5% del requerimiento de capital de los bancos. O sea, los bancos necesitan tener capital para afrontar crisis. Y el 90% de ese capital refleja el riesgo de crédito, ¿sí? Porque obviamente son bancos que dan puros créditos. De ahí el 5% de mercado y el resto es operacional. Son los tres pilares principales que los bancos deberían de tener capital frente a escenarios feos, como este, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el riesgo operacional? Pasando al siguiente riesgo. El riesgo operacional, en general, es inherente a todas las actividades, productos, sistemas y procesos. Sus orígenes son muy variados. Un riesgo operacional puede ser, por ejemplo, estás en tu oficina y no bloqueas tu computadora, te vas de refrigerio, entra un extraño a la oficina, entra a tu computadora, extrae tu información privada, información confidencial de la empresa, se la lleva y la vende, ¿no? Por ejemplo, ha salido en las noticias varias veces que ha habido filtraciones de información importantes, y esos tipos de riesgos están contemplados dentro del riesgo operacional. Otro tipo de riesgo podría ser un terremoto, un incendio, que se vaya la luz, que no funcionen las computadoras, todas esas cosas, ¿no? El riesgo operacional, bueno, como se darán cuenta, es bien difícil de medir porque necesitarías predecir. En el caso de riesgos, todo es predecir a futuro qué va a pasar. Entonces, todo es probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguien entre a la oficina
y se lleve la información confidencial? ¿O cuál es la probabilidad de que baseen el local en donde estoy trabajando? ¿O cuál es la probabilidad de que la persona indispensable de la oficina sufra un accidente y no esté operativo por un año? O la probabilidad de que ocurra un terremoto, cosas así. Es bien complicado este tema, porque en el caso de riesgo operacional, tú también necesitas información de lo que ha pasado antes. Entonces necesitarías tener información de, oye, ¿a cuántos bancos, yo como banco, ¿no? Yo como BCP, oye, cuántas veces han entrado a la oficina y se han perdido cosas? ¿Cuántas veces se han filtrado información? En- y eso no se estaba haciendo seguimiento. Recién cuando apareció Basilea, se les ha pedido hacer este seguimiento. Y este tipo de riesgo apareció en 2003, recién, como requerimiento de Basilea. Que Basilea es un estándar internacional para todas las instituciones financieras de todo el mundo. Entonces, todas las superintendencias de bancas seguros intentan incorporar esas recomendaciones y recién en 2003 el comité, o sea, la junta de todos los, de todos los superintendencias dijeron, bueno, el riesgo operacional, los bancos deberían tener capital por si ocurre un evento de riesgo operacional. Pero ¿cómo lo mides? Para medir este evento necesitas saber la frecuencia con la que ocurre el incendio y la severidad de pérdida dado el incendio. Entonces, podría ser de que sea un incendio muy poco frecuente, pero se quema todo el local y se queman todas las computadoras y pierdes toda la información. Entonces, la frecuencia es baja, porque esperarías que ocurra muy pocas veces un incendio gigante, pero la severidad es altísima, porque todo se perdería. No, por otro lado, podría ser, no sé, un incendio, pequeños incendios por cortos circuitos, que tal vez es más frecuente, ¿no? Tiene mucha más frecuencia, pero un cortocircuito tendría menos severidad porque se quemaría una computadora. Y hay extintores por todos lados, que es lo que mitiga este tipo de riesgo operacional. Hay señales de por dónde salir, que es lo que mitiga también el riesgo operacional para no haber accidentes cuando hay, por ejemplo, un temblor. Eh, bueno, habría menor severidad. Entonces son esas dos formas, ¿no? Normalmente hay un trade-off entre frecuencia y severidad, ¿no? Porque si ambos fueran súper altos, si hubiera una altísima frecuencia y altísima severidad, tú te coberturarías de alguna forma, comprarías, no sé, o transferirías el riesgo a otra persona comprando un seguro, o evitarías hacer esas cosas, ¿no? Si estás en un lugar con muchas posibilidades de sismos, intentas mover tu negocio a otro lado para que no tengas tanto riesgo operacional, si es posible, ¿no? Entonces, acá también, esta es una forma de distribución de la probabilidad de las pérdidas, por ejemplo, del riesgo operacional. Y una vez que tú armas esta distribución, que es bien complicado de hacer, en verdad acá en Perú, este tipo de cálculos no es tan normal como el del riesgo de mercado. Ustedes, si han llevado cursos de finanzas antes, de inversiones y todos esos temas, deben haber escuchado las distribuciones de probabilidad, las colas, el value at risk, porque es más sencillo calcular porque cotizan todos los días, entonces tienen los datos de los precios todos los días. Es más fácil de saber oye, cómo se está moviendo y cuál sería el precio, ¿no? El precio a una cola. Pero en este caso, ¿quién tiene estos datos? Entonces nadie usa este tipo de modelos en el Perú, los bancos no lo usan, sino usan métodos más estandarizados, que es lo que también recomienda el Comité de Basilea. Porque si no tienes información, como acá dice, al menos 5 años de información de estos eventos y bien registrados, entonces no deberías hacer esto. Acá no hay entidades que tengan posibilidad de hacer esto. ¿Y cuál es el requerimiento de capital, según Basilea? Es el percentil 99.9 de la distribución de pérdida. O sea, en el peor de los casos, yo podría perder 1 millón de soles por riesgo operacional. Dentro de ese cálculo, de esa distribución, yo debo haber metido incendios, debo haber metido terremotos, y con eso he modelado he calculado esta forma de distribución. Pero, como repito, es bien complicado de hacer, pero espero que a futuro sí se pueda hacer, ¿no? Luego, eso es riesgo operacional, básicamente. Riesgo operacional es el más complejo, me parece. El COVID sería riesgo operacional.
el COVID, en realidad, como yo lo veo, el COVID afecta a todos los riesgos. El COVID genera riesgo operacional, porque si una empresa no tiene la capacidad de adaptarse a trabajo remoto, entonces es riesgo operacional. Dentro del riesgo operacional tú deberías de incorporar también cuál es la capacidad de respuesta que tiene la institución frente a eventos extremos. Entonces, hay entidades que sí, hay entidades que no, ¿no? También el COVID te genera riesgo de mercado, los precios están bajando, de tu portafolio de inversión se devalúa, y el COVID también te va a generar problemas de liquidez y crédito, que es lo siguiente que vamos a ver. El riesgo de liquidez. Bueno, la liquidez suena, no tengo plata ahorita para cumplir con el pago de mis deudas, especialmente de corto plazo. Liquidez es eso, que no tengo el dinero suficiente para afrontar mis obligaciones de corto plazo, de bien corto plazo. En cambio, la solvencia o el riesgo de insolvencia vendría a ser, yo no puedo pagar mis obligaciones de largo plazo. Entonces, como no las puedo pagar, entro en bancarrota. Normalmente, problemas de liquidez desencadenan problemas de solvencia. ¿Sí? Si no puedes cumplir ahorita, y no, imagínate, tú tienes activos muy poco líquidos. Tienes, no sé, tienes maquinarias, tienes equipos, pero tienes muy poca caja, y de la nada tienes que pagar un montón de obligaciones. Tienes que, no calculaste bien y tienes que pagar muchos salarios y mucho a tus proveedores. Entonces no te va a alcanzar el dinero y no vas a tener liquidez. Lo que puedes, la forma de solucionarlo sería, oye, déjame pagarlo después, ¿no? Entonces tal vez liquidas algo, liquidas, no sé, tu maquinaria, tus carros, tu maquinaria, y con eso ya pagas, ¿no? Pero si es que no te dejan hacerlo, vas a tener que rematar lo que tienes, vas a tener que vender a un precio menor lo que tú tienes, por ejemplo, edificios, por ejemplo, inmuebles, por ejemplo, maquinaria, tractores, volquetes, a precios muy por debajo del mercado porque necesitas la plata ahorita. Y eso te va a generar problemas de solvencia después. ¿Cuál es el riesgo de liquidez aquí con los bancos? Los bancos, qué riesgo tienen? Tienen el riesgo de no poder pagar los depósitos. Ese es el riesgo de liquidez que tienen los bancos. ¿Cómo mitigas el riesgo de liquidez de los bancos? En general, que es una herramienta macroprudencial también, el Banco Central, los bancos centrales tienen la tasa de encaje. Entonces, necesitan tener unas reservas necesarias para poder devolver depósitos. La tasa de encaje es 10% más o menos. Entonces, yo deposito 100 soles en Pichincha. De esos 100 soles, Pichincha solo puede prestar 90 y 10 soles se tienen que quedar en caja. Entonces, si alguien viene y saca 10 soles, yo tengo esa caja para darle esos 10 soles como banco. ¿Qué pasa si de la nada vamos todos y sacamos nuestra plata de los bancos? Sacamos todos nuestros depósitos. El banco va a sufrir un estrés de liquidez brutal y no va a poder, de alguna manera, devolverle la plata a todos. ¿Por qué? Porque la plata el banco no la tiene en su caja, ni la tiene en inversiones, ni nada. El banco se las ha prestado a otras personas. Entonces, el depósito que yo hice, probablemente se lo prestó a Miguel, por ejemplo. Y también se lo prestó a Luis. Entonces, el banco, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ver la forma de cobrar lo más rápido posible, pero se lo ha prestado a Miguel y a Luis a un año. Porque yo tengo, por ejemplo, un depósito a plazo de un año. Entonces está más o menos machado el tema de los plazos, porque vence mi depósito, yo voy a cobrar, y el banco cobra esos créditos con plazo de un año y me da la plata. Pero si yo me altero y se retiro mi depósito a plazo, le generas estrés al banco y no, podría no tener inclusive la plata, ¿no? Para afrontar ese tema de liquidez. Entonces, ¿cómo se mide este riesgo de liquidez? Así en temas cuantitativos, que es más o menos por donde va la presentación. Como banco o como institución financiera, uno podría agarrar y separar por bandas temporales, por madureces o por vencimientos, si quieren verlo así, los depósitos, que son los pasivos de los bancos, y los créditos,
que son los activos de los bancos. Entonces, ¿qué porción de mis depósitos vencen en un día? ¿Qué porción de mis depósitos vencen en 7 días, en un mes, 3 meses? Igual los créditos, ¿qué porción de mis créditos vencen en un día y yo recibo esa plata, ¿no? Como banco. Igual 7 y un mes. Entonces, esperaría que el banco esté tas con tas, relativamente tas con tas, que lo que, más o menos lo que saldría en un día de depósitos, se debería ser coberturado con lo que entra en un día de depósitos. Y en 3 meses, lo que sale en 3 meses, debería de estar machado con lo que entra en 3 meses. Si es que no pasa eso, y ocurre un problema como una subida en las salidas se denominan run-off rates en la literatura internacional. Y cuando uno ve o lee sobre temas de riesgo de liquidez, se lee bastante que suben los run-off rates, suben bastante. O sea que la gente va y saca su plata. Por ejemplo, la crisis del 29, ¿no? Que hubo una corrida bancaria espectacular en Estados Unidos y eso hizo que quebraran varios bancos. Eh, entonces, en un escenario complicado como este, lo peor que podría pasar, que ojalá no ocurra, es que por pánico masivo todo el mundo decida retirar sus depósitos, porque generas una presión extraordinaria a los bancos. Que claramente van a haber herramientas de política pública que van a permitir no quebrar estos bancos, obviamente. Nosotros tenemos una capacidad extraordinaria en manejo macro, estamos muy bien en nivel macro, tenemos los fondos, el Central tiene fondos, el MEF tiene fondos. Hace poco nos han dado una línea de crédito por 10 mil millones de dólares, que es más o menos 5 o 7% del PBI. Pues tendríamos la plata para ayudar a los bancos para que no quiebren. ¿Y por qué nos interesa que no quiebren los bancos? No es para ayudar a los bancos, es porque si quiebran los bancos, los depositantes se quedan sin plata y los que necesitan los créditos se quedan sin plata. Entonces, si se cae un banco, afectas a millones de personas que tenían su plata ahí y van a desaparecer los ahorros de su vida, o que necesitan esos créditos para continuar operando una microempresa o una mediana empresa, porque le financian así el capital de trabajo y de la nada desaparece la entidad que te está dando la plata. Eh, bueno, en condiciones normales también los activos, las entradas, hay un concepto que no se lee mucho, que es el roll-off rates, que es básicamente cuánto roleas o cuánto renuevas de créditos. Entonces yo le pido un crédito a BCP para financiar mi capital de trabajo, o sea, para las cuentas por cobrar, perdón, las cuentas por pagar de proveedores. Entonces yo tengo esos créditos siempre ahí vigentes para ir pagando a mis proveedores y todo ese tema. Por lo general esas líneas de crédito deberían de ir renovándose siempre, yo siempre debería de poder acceder a esos créditos porque tengo una relación sólida con el banco y le pago al banco y todo bien. Pero en un evento como este, que se está rompiendo la cadena de pagos lamentablemente, yo como microempresa no voy a poder pagarle al banco porque no estoy generando ventas. Entonces el banco me deja de renovar a mí. Si ya no me renueva a mí, va a dejar de darme créditos a mí y a futuro ya no va a tener entradas de efectivo, ya no va a tener ingresos. Y frente a la falta de ingresos, ¿qué haces? Porque igual vas a tener salidas, porque los depósitos siguen venciendo. E inclusive tal vez alguno quiera sacar su plata porque necesita dinero para, dado que, no sé, hay dificultades en el mercado laboral y tienes algo ahorrado, lo sacas. Necesitas comprar, necesitas gastar. Entonces, luego viene un ítem que se le conoce como Counterbalancing Capacity, que es básicamente la capacidad de respuesta que yo tendría como banco frente a un exceso de salidas superiores a las entradas, a mayores salidas de depósitos que ingresos por créditos. ¿Cuáles son estos ítems? ¿Qué es lo que tiene el banco para poder como contrarrestar este efecto? Tiene el tema de las reservas, de los depósitos interbancarios y de su efectivo. Los bancos cuentan con algo de caja y tienes reserva legal, el encaje legal que te pide el Banco Central, pero hay algunos bancos que encajan más allá, que es un encaje voluntario. Entonces tú puedes agarrar ese encaje voluntario que es líquido porque está depositado en el central
y lo retiras, y con eso le das la plata a los depositantes que están sacando su dinero. Puedes agarrar los depósitos interbancarios. ¿Qué significa eso? Pichincha podría tener un depósito en Banbif, un depósito de dinero en Banbif, y le paga, no sé, 3%. Frente a este escenario, podría sacar su depósito de Banbif, y con eso le paga a los depositantes, personas o empresas que están sacando su dinero. Y el último punto, que es muchas veces se ha visto, bueno, en varias consultorías que he hecho de varios países en América Central, en Sudamérica, se ha evaluado en escenarios de estrés de liquidez utilizar las reservas que hay en el Banco Central. Es justamente para eso están, ¿no? Las reservas legales requeridas por ley en el Banco Central deberían usarse tal vez como rescate en este escenario, ¿no? Entonces, si yo tengo plata disponible, el banco puede decir, ya, bueno, libero la mitad. El Banco Central dice, bajo el encaje de 10 a 5 en un escenario de estrés de liquidez brutal. Entonces todos los bancos pueden agarrar ese 5% y comienzan a devolver los depósitos, ¿no? Pero ahí afrontas un riesgo futuro si es que no lo subes después. Entonces, todo lo que les acabo de contar vendría a ser esto de aquí. Pues los pasivos. En una situación estable es razonable considerar que ciertos pasivos se pueden renovar en un 100%. Es decir, la gente que tiene su depósito a plazo probablemente lo siga teniendo porque no necesita retirarlo, porque la situación económica va bien y estás ahorrando y lo dejas ahí. Entonces, los depósitos, tú los puedes diferenciar entre estables o inestables y entre mayoristas y minoristas. Y esto se puede calibrar utilizando información histórica. Cada banco puede hacerlo, tiene la información suficiente y podrían esperar qué porción de sus depósitos son más inestables. Eso ya depende de las características de los deudores, o bueno, de los depositantes que están en tu institución, ¿no? Por ejemplo, los depositantes que están en las cajas municipales probablemente sean más inestables que los depositantes que están en BCP, porque dado que las cajas son más pequeñas, podrías pensar que son más riesgosas, que de hecho son más riesgosas, no es novedad. Entonces, frente a cualquier cosa, tú vas y la sacas. Son más inestables. Y entre minorista y mayorista, ahí tendrías que también hacer un análisis, ¿no? Y esto definiría las tasas de las corridas. Los activos, tú tienes los instrumentos financieros, tienes los créditos y tienes los derivados. Entonces los créditos tú los puedes renovar o no, y los créditos pueden que te paguen o no, que ahí viene un concepto que es la probabilidad de default, que vamos a ver después en riesgo de crédito, que es en realidad mi fuerte, es en lo que trabajo, que es básicamente la probabilidad de que no te pague el deudor. Entonces, tu cartera de créditos, ¿cuál es la probabilidad de que esa cartera no te pague? Entonces, por más de que venzan los créditos, hay una parte que no te van a pagar si las cosas van mal. Si necesitas el dinero urgente, tú tienes que vender los instrumentos financieros rápido. Y ahí viene los haircuts, que es básicamente el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez no es solamente que te quedes sin plata, sino también es tener que liquidar posiciones a precios menores que mercado para poder afrontar la liquidez. Entonces, acá tú tienes pérdidas por ventas de activos por la necesidad de pagar depósitos, devolver depósitos. Y los otros son los ingresos por derivados, que hay un riesgo también acá, que ese riesgo se le denomina riesgo de contraparte, porque un instrumento derivado es básicamente un acuerdo que tú tienes como banco con otra institución y han llegado a algo. Sí, que es un tema totalmente complejo, han llegado a algo, y como es un acuerdo entre una parte y otra, cuando vence el contrato hay un riesgo de que la otra parte incumpla, ese riesgo de contraparte, de que no te paguen lo acordado, por ejemplo. Y lo último es la capacidad de respuesta. Entonces, si para alguna categoría de madurez las salidas de efectivo son mayores que las entradas, el déficit de liquidez podría ser cubierto con alguna partida de disponibilidad inmediata.
Entonces, hay instrumentos financieros, acá pongo un ejemplo de madurez superior a 190 días, podrían ser liquidados y utilizados para afrontar necesidades de liquidez. ¿Por qué pongo madurez superior a 190 días? Porque el riesgo de liquidez, las bandas temporales deberían de ser bien cortitas, porque el riesgo de liquidez es menor a un año. Y preferentemente evalúenlo en los siguientes 6 meses. Todo lo que viene a vencer más allá es más vinculado a solvencia. Entonces, esos instrumentos se podrían liquidar y se liquidarán a precios menores, que son los haircuts que les mencioné. Acá está la capacidad de respuesta, ítems de disponibilidad inmediata, efectivo, exceso de reservas y depósitos interbancarios. Liquidación de instrumentos financieros bajo haircuts, y si nada de eso te alcanza, el último ítem son las reservas. No el exceso, sino las reservas legales, que ya depende de cada jurisdicción si es que la suelta o no la suelta. Y eso sería riesgo de liquidez. Entonces, ahorita, recapitulando, en Perú, sistema financiero, existe riesgo de crédito, existe riesgo de existe riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo de liquidez. Esos tres. El riesgo de mercado es bajo en las instituciones financieras porque tienen poca cartera de negociación. Más que nada tienen exposiciones con el central para cumplir con los depósitos. Riesgo operacional es bien difícil de medir. Tienes que calcular la severidad de la pérdida y la frecuencia de la pérdida. Muy pocas instituciones la calculan, en realidad ninguna aquí, si no utilizan métodos estandarizados, que son requerimientos que están vinculados al porcentaje de ingresos brutos que hacen los bancos, que también es una forma de medirlo según Basilea. Y el riesgo de liquidez es no poder devolver los depósitos utilizando los ingresos financieros, el pago real de los créditos. Y el riesgo está en, si no te alcanza el dinero, tienes que liquidar posiciones a precios menores que el mercado. Y ahí está el riesgo de liquidez. Y el último, que es el más fuerte, es el riesgo de crédito. Es el 90% de requerimiento de capital aquí, en Perú, para el sistema financiero en su conjunto. El riesgo de crédito. El riesgo de crédito se define como la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento de pagos de un deudor en el pago de su deuda o al no cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Entonces, básicamente es, yo como Banbif, por ejemplo, yo soy Banbif y le doy un crédito a Aldo. ¿Cuál es la probabilidad de que Aldo no me devuelva ese crédito en un año? No sé, 1%, porque es un muy buen pagador. Históricamente, Aldo tiene su empleo estable. Aldo ha cumplido históricamente conmigo. Aldo tiene una historia crediticia limpia. Entonces, yo esperaría que Aldo me pague acá un año, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, Miluska tiene un récord crediticio más accidentado y ahorita acá, o sea, no tiene empleo, por ejemplo. Entonces, yo esperaría que Miluska no me pague el de acá a un año, o la probabilidad sea más alta de que no me pague. Entonces, tal vez es 50%, 70% de que no me pague. Y este elemento es extremadamente importante en los bancos porque, o sea, el 60%, el 70% de sus activos son créditos, porque un banco es eso, un banco presta. Y si le estás prestando a muchos deudores que no te van a pagar, no vas a tener ingresos y vas a perder. Entonces, la gestión de riesgo de crédito es sumamente importante en las instituciones financieras. Y hay competencia por buenos deudores. Aquí, claramente, bueno, BCP es el 50% del mercado. En activos del sistema financiero, BCP es el monstruo de Perú. Entonces, los buenos deudores se esperaría que puedan acceder a créditos a tasas más bajas, porque son buenos deudores. Entonces, si tú ves menos riesgo en deudores, tú les vas a cobrar una tasa más baja, que es probablemente lo que hace BCP en comparación
de otras instituciones como, no sé, Marcimex o GMG, que son 12 pymes. Marcimex es Progreso ahora, o GMG. Como se puede ver en la información del portal SBS, estas dos empresas cobran tasas de interés muchísimo más altas en consumo que BCP. Por más de que yo sé que hay un problema con las tasas y a todos nos parecen tasas altas y que lucran un montón y todo ese tema, dentro del rango de tasas que hay en el mercado, hay una diferencia fuerte entre los que acceden a créditos en BCP consumo y Marcimex o GMG consumo. Entonces, eh, bueno, continuando, este riesgo es un riesgo que responde más a largo plazo que el riesgo de liquidez, porque es el riesgo de bancarrota, básicamente, el riesgo de bancarrota de tu cartera de deudores. Yo le doy créditos, no sé, por ejemplo, a empresas vinculadas con Odebrecht de construcción, ahora podrían estar extremadamente mal porque presentan procesos judiciales, etc., y no me van a pagar esa deuda, o están con problemas, por ejemplo. Hacen bancarrota y yo no voy a generar ingresos como banco. El riesgo de crédito existe también en bonos, ¿sí? Pero yo me voy a enfocar básicamente el riesgo de crédito en créditos, que es lo importante del sistema financiero. Entonces, los conceptos básicos del riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la desviación entre la pérdida observada y la pérdida esperada representada en el riesgo del negocio. Entonces, si yo veo históricamente cómo viene el historial de Alejandro, yo puedo esperar que no me pague un porcentaje de su deuda. Pero pasan 2 años, 3 años, vence su crédito y yo veo en verdad cuánto no me pagó, él o un portafolio de créditos. Entonces, la diferencia entre lo que perdí realmente como banco, no sé, 100 soles, y lo que esperé perder, 50, es el riesgo del negocio, que es lo que no he simplemente esperado y no lo he tenido en cuenta dentro de mis cálculos. Entonces, habría que saber en cuánto y con qué frecuencia ocurre este evento, que la pérdida esperada está desviada de la pérdida observada. Para esto, como ya hemos hablado al inicio, el riesgo se mide con la dispersión de los escenarios posibles. Entonces, a futuro yo no sé qué es lo que va a pasar. Pueden haber muchos escenarios buenos, muchos escenarios malos, de si me van a pagar o no me van a pagar. Y mientras mayor sea la dispersión, o sea, mayor existe, o sea, hay una mayor espectro de posibilidades de que no me paguen, distintas probabilidades de que no me paguen a menor, entonces hay mayor riesgo. Y la simetría, que en verdad es un componente también importante, porque en general las pérdidas, la desviación o la dispersión a la baja es diferente a la dispersión al alza. Y a nosotros en verdad nos importa todo lo que pasa a la baja, ¿no? En temas de riesgo. Si no, no hay problema si ganamos más, pero hay problemas si perdemos. El primer concepto en riesgo de crédito es la probabilidad de default, que se define, o probabilidad de incumplimiento, si quieren, default es incumplimiento, se define como el porcentaje promedio de deudores que entraron en default en el transcurso de un año. Esta definición la introdujo Basilea en 1990 y tantos, 1990, 2000, y lo que dijo fue lo siguiente. Se indica que un préstamo se encuentra en default en dos situaciones. Cuando la entidad considera que es improbable que el deudor me pague, es un criterio cualitativo, dado mi expertise como banquero, dada la experiencia que tengo, yo puedo ver o puedo oler el riesgo y puedo decir, probablemente este pool de deudores no me va a pagar. O puedo ver los estados financieros de una empresa y a partir de eso definir si es que es posible que me pague o no. Si está comenzando a tener estrés en sus indicadores de solvencia, de liquidez, fácil no me va a pagar. Y el clásico es, si dejo de pagar por 90 días, yo hice default. Es una definición básica que utilizan absolutamente todos los reguladores del mundo. Y por eso, si ustedes ven los reglamentos operativos de Reactiva Perú y de FAEMIPE, que son los dos programas
que ha lanzado el MEF con la SBS, con el BCR, para evitar que se rompa la cadena de pagos, lo que indican es que, por ejemplo, si es que no sé, la financiera O tiene créditos, tiene un pool de créditos que están respaldados por plata del MEF, y sobre eso le ha pedido plata al BCR, porque así es como funciona Reactiva Perú. Yo tengo un pool de créditos como banco, yo pido garantías del Estado que llegan hasta 98%, entonces de mis 100 soles de la cartera, 98 está respaldado por el MEF, a través de COFIDE, pero está respaldado por el MEF. Y de esos 100, el BCR me va a dar en efectivo 100 soles, con el compromiso de que luego yo se los pague. Pero el BCR suelta la plata solamente porque hay un respaldo detrás, si no el BCR no la va a soltar, ¿no? Porque no va a comprometer su RIN, todavía no. No sé qué es lo que va a pasar en el futuro, pero todavía no va a comprometer su RIN en esta crisis. Y lo que dice el reglamento es, si esa cartera de deudores deja de pagar por 90 días, entonces yo lo defino como default, voy con el COFIDE, le digo, oye, COFIDE, ya pasaron 90 días, no me pagan estos deudores, hice todo lo posible, pero no me pagan, voy a ejecutar la garantía, revisan que todo esté bien y el MEF le paga al central. Le paga 98 soles y el banco tiene que pagar los dos, ¿no? Asume la pérdida. Entonces, esos 90 días están en Reactiva y en FAEMIPE. En FAEMIPE es un programa para las microempresas y Reactiva es un programa inicialmente para las empresas formales. Pero la semana pasada, Reactiva Perú, que son 30.000 millones de soles que quedan, que es 5% del PBI, va a dar esos créditos para personas que no tienen RUC y son microempresas, o sea, para los informales. Y FAEMIPE sí siempre ha sido para microempresas, ¿no? En ambos está este criterio de 90 días. Entonces, a ver, como ejemplo de probabilidad de default, si la probabilidad de default de mi portafolio de 1.000 deudores es 5%, en un año, 50 personas no habrán tenido la capacidad de cumplir con sus obligaciones. En un año, 50 personas no me habrán pagado, o tendrán más de 90 días de atraso. Esa es la definición. ¿Cómo se estima la probabilidad de default? Y acá sí, en verdad, bueno, me parece sumamente interesante, dado que es lo que hago todos los días. Y, no sé, me parece súper importante ahorita en esta coyuntura. Es un indicador básico para ver qué es lo que va a pasar. Hay distintas formas de hacerlo, tal como en riesgo de mercado, que les comenté que puedes agarrar la historia del precio de las acciones y ver cómo se mueve en la historia, y sobre eso, si el peor precio ha sido 5, entonces yo podría poner mi bar de 5, por ejemplo. Acá pasa algo parecido. Yo puedo utilizar métodos pooling, métodos de cohorte y de duración, que son métodos utilizando información histórica de defaults. Entonces, yo puedo tener, no sé, toda la historia de Alejandro, todo su récord crediticio, todos sus días de atraso, desde cuando comenzó hasta ahorita, y voy viendo en ventanas de un año, no sé, veo enero 2001 y enero 2002, si es que en esa ventana hizo default o no. O sea, si pasó de 0 días de atraso a más de 90 días de atraso. Es una forma de calcular. La otra es un método estadístico, que es básicamente lo que utilizan muchos. Cuando tienes información granular de los deudores, o sea, si yo sé si está casado, cuántos años tiene, dónde trabaja, cuánto genera de ingresos, cuál es su exposición de créditos, esas cosas que caracterizan un deudor, bueno, el sexo no es muy relevante ahí, tal vez si está casado, ¿no? Sí es relevante, porque tienes más espaldas. Tú puedes calcular la probabilidad de que hagas default. Si es que, no sé, generas menos ingresos o, no sé, tienes más exposición, cosas así, ¿no? Esas metodologías son más econométricas, que es lo que se utiliza es una mezcla de economía y estadística, que es lo que usan varios bancos. En realidad, a esos modelos se le llama credit scoring, que es la forma de otorgamiento de créditos. Cuando tú vas y pides un préstamo,
meten todos tus datos, o sea, te piden las boletas, cuánto ganas, todas esas cosas, lo meten a su modelito, y ese modelito te vota si es que pasa o no pasa la evaluación crediticia, y si accede o no al crédito. Y también te vota cuál es el rango de tasa que deberían de tener. Si es un deudor muy riesgoso, ya le das el crédito, pero si es muy riesgoso, le vas a cobrar más tasa, porque es probable que no te pague a futuro, entonces intentas recuperar lo que estás dándole con mayores tasas de interés. El problema aquí, con estos modelos, con este que estoy mencionando, es que utiliza información histórica también. Utiliza una relación histórica de, bueno, históricamente los que generan más dinero son menos propensos a ser default. Y hay una relación de, no sé, si sube mi ingreso en 100 soles, baja mi probabilidad de default de 5% a 2%, no sé, 3 puntos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Todas esas relaciones que se han encontrado en la historia no son relevantes en un contexto de coronavirus. No son aplicables. Lamentablemente, no son aplicables. Entonces, ahorita, de hecho, se tienen que reevaluar la forma de otorgamiento de créditos. Los bancos van a ser más laxos en el otorgamiento de créditos, porque si tú metes los datos ahorita en los modelos, cuando otorgas sus créditos, como la mayoría está teniendo problemas de solvencia, problemas de liquidez, tanto personas como empresas, se reduciría el crédito una barbaridad. Pero eso no es posible, ¿no? No podemos frenar así la economía. Necesitamos que siga manejándose. Obviamente son bancos privados, entonces buscan ganar dinero como un microempresario busca ganar dinero. Entonces, con la ayuda del dinero del MEF, se está buscando reactivar, se está buscando continuar este otorgamiento de créditos sin importar mucho el score que podría salirte de los modelos. Gran parte de Reactiva y FAEMIP estaría destinado a deudores que tienen problemas, que no van a pagar, y les están cobrando tasas bajísimas, porque son las tasas que se están cotizando en las subastas, que son tasas de 1% más o menos, son tasas absolutamente bajas. Pero un banco no afrontaría ese riesgo solo, lo está haciendo porque hay un programa detrás, ¿no? No van a perder tanto, porque si no, aunque suene complicado decirlo porque muchos tenemos la concepción de que los bancos han generado bastantes ganancias por muchos años a costa de la plata que nos están dando y tasas altas, este evento sería masivo y podría generar problemas estructurales del sistema financiero y en realidad no nos importa mucho lo que podría pasar con Pichincha. No creo que a alguien le afecte mucho si Pichincha tiene problemas, por ejemplo, no sé, Financiera O, pero sí nos importa lo que pasa con los deudores que están detrás, con los depositantes que están detrás. Es todo un problema porque además de eso generarías un caos colectivo de qué va a pasar, no sé qué va a pasar, y, y eso no puede pasar, ¿no? Pues ese tipo de crisis, las crisis son complicadas cuando comienzan a afectar las emociones y la histeria colectiva y todo el mundo comienza a hacer cosas irracionales o cosas que podrían perjudicar enormemente, pero por protección propia, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita el MEF está tirando dinero, un dinero que nunca se ha visto antes, el central también, eh, y bueno, la superintendencia, que es la que sabe qué es lo que está pasando a nivel micro con cada institución, que es la que calibra los programas que están saliendo, la que emite a quiénes se van a dar, cómo se van a dar, todo el tema contable, todas esas cosas, ¿no? Bueno, y el punto estructural ya es también utilizando información histórica, pero va más allá de estos dos temas anteriores y ve más que nada temas empresariales. El estadístico, por ejemplo, de credit scoring es, no sé, de las personas naturales, ¿no? ¿Cuánto están ganando, por ejemplo? O de las empresas. ¿Cuáles son sus ratios de solvencia, liquidez, rentabilidad? Los metes en el modelo, estimas una regresión, que es una relación histórica, y ahí está mi credit scoring. Pero un método estructural es más complejo y es igual de impreciso en escenarios complicados como este, ¿no? Es básicamente, utiliza aquí
Está el modelo de Merton y el modelo KMB. Si alguien lo quiere revisar, sería el modelo Basisec, que para eso necesitas tener un concepto básico de ecuaciones diferenciales, porque utiliza supuestos de movimientos brownianos en precios, y además necesitas saber valorizaciones por método Black-Scholes-Merton, que necesitas saber estadística y saber de derivados. Entonces, suena bonito, suena interesante, pero cuando sabes cómo funciona el modelo y cuando lo aplicas de verdad, a veces las cosas que suenan bonitas para una clase, pero la aplicación es totalmente distinta y en verdad son iguales de imprecisas, ¿no? Mi método favorito sería el estadístico, siempre que se tenga información, y si no, el pooling, ¿no? De hecho, por ejemplo, Fitch, Standard Poor's, que son las que otorgan clasificaciones de riesgo a los bonos, a las emisiones de deuda, te ponen letritas, ¿no? Te ponen triple A, doble A, B, triple B. Esas letritas significan la probabilidad de que tú pagues, ¿no? Si tienes triple A, es un muy buen pagador. Entonces compra ese bono porque te van a pagar los cupones. Pero detrás de cada clasificación hay una matriz de transición, que es el método pooling, y ellos tienen sus propias estimaciones de probabilidades de default, que son públicas. Que son públicas. Una B tiene 3% de probabilidad, por ejemplo. La C, que es la que está previa al default, tiene veintitantos por ciento de probabilidad de que no te paguen. Entonces, se usa también bastante este método aquí. Y este estadístico va más para los bancos, me parece. A ver, continuemos. Entonces, estrategia de estimación. Uno podría tener, continuando con esto, hay ya la probabilidad de default. Hay en la literatura se puede señalar que es point in time y through the cycle. Son formas bonitas de hablar, pero point in time es básicamente cómo está la probabilidad de default hoy día. Ahorita, ¿dónde estamos? Estamos seguramente en esta línea roja. De hecho, estamos en una situación de estrés. Ahorita la economía no está bien. Entonces se esperaría que aumenten los defaults. Es natural. No es algo nuevo. ¿Y qué es un through the cycle? ¿Qué es lo que ha pasado durante un ciclo? O sea, le sacas el promedio a tu serie histórica de probabilidades de default. En la historia tú podrías tener este comportamiento que sube y baja, y la media vendría a ser esta línea de acá. Entonces, no sé, no sé, 2% es through the cycle, pero en P estresada estamos en 10, por ejemplo. Y en P no estresada estamos en 5. Son formas de ver las probabilidades de default. Y también, bueno, la situación de los factores de riesgo, ¿no? Si está estresada o no. La estimación de las probabilidades de default normalmente tienen una relación directa con la actividad económica. Si la economía va mal, las personas y las empresas no tienen ingresos, por lo cuanto no pueden pagar sus deudas, y si no pueden pagar sus deudas, hacen default, y sube la probabilidad de default. Entonces, la relación entre el PBI y la probabilidad de default es inversa. Sube el PBI, baja la probabilidad de default. Baja el PBI, sube la probabilidad de default. Eh, bueno, la crisis más brava que hemos tenido en la historia ha sido la guerra con Chile, que hemos registrado menos 32%, menos 39% de crecimiento de PBI. Ha sido brutal. De ahí hemos tenido menos 12 en terrorismo, hiperinflación. Menos 12, menos 15. Y ahorita han salido datos que se espera algo similar, ¿no? Entonces, estamos en un escenario de estrés. Estamos en un escenario tremendamente adverso y complicado para todos. Entonces, esta relación es sumamente preocupante. Si todos dejan de operar, nadie va a pagar sus deudas y habría un problema fuerte con las instituciones financieras. Entonces, por eso es que justamente lo primero que ocurrió, lo primero que se hizo fue, ya, hay cuarentena. ¿Qué significa que hay cuarentena? Nadie va a vender por un mes.
los indicadores de economía, de actividad económica de los últimos 3 meses van a ser desastrosos cuando salgan, si es que ya salieron, creo, en el PCR. Entonces, lo primero que hay que hacer es entonces hay que facilitarle a las personas para que no hagan default. Entonces, por eso es que han salido programas de reprogramaciones, se han reprogramado masivamente créditos. Bueno, no puedo dar la cifra porque es un tema confidencial, pero se ha reprogramado masivamente e individualmente una cantidad significativa de créditos de los bancos por una acción rápida de la SBS. Lamentablemente las normas tienen que pasar por un proceso de revisión. Es un tema legal, si le escribes mal va a haber un problema. Entonces se han intentado sacar lo más rápido posible, porque dado esto pucha, la gente no va a poder pagar hoy día, entonces hay que patear la deuda lo máximo posible y que paguen después. El problema se está yendo para después. No es que se ha curado con las reprogramaciones, porque en algunos casos se siguen cobrando, se siguen acumulando intereses. Pero al menos no haces default ahorita, pero lo pasas para después. ¿Y cuál es la segunda herramienta? Es Reactiva y FAEMIPE. Con esos dos programas, los bancos terminan financiando capital de algunas empresas que están teniendo problemas en sus pagos. Reactivas a las empresas vuelven a operar, ahorita que se está haciendo un plan de reapertura económica en el Perú, esas empresas vuelven a operar, comienzan a vender, y si recuperan bien, van a comenzar a pagar sus deudas. De a pocos, pero las van a pagar. Si no las pagan y hacen default, al final el Estado asume la pérdida, pero ese es el plan. Primero, patear el problema un poco para después, y luego mitigarlo utilizando al Estado. La plata de los contribuyentes sirve para dar servicios públicos de salud, que no se ha dado históricamente. Nuestro sistema de salud es una desgracia, y es una pena de verdad. Educación, estamos pésimos en educación pública. Entonces, bueno, servicio de luz pública, seguridad, y en un evento como este también la plata de los contribuyentes, de todos nosotros que pagamos los impuestos, sirven para nosotros mismos. Entonces, si es que tenemos problemas como sociedad, como Perú, el Estado va a terminar utilizando todo lo que ha generado y lo va a distribuir a todos los peruanos de alguna manera, y una forma es a través de darles créditos garantizados, ¿no? Porque al final no van a pagar y el Estado les está devolviendo de alguna forma lo que han venido aportando en impuestos, ¿no? El otro concepto es el loss given default, que es la proporción de la deuda al momento del default, que luego el proceso de cobranza se clasifica como pérdida efectiva. Entonces, yo puedo tener un portafolio de 100, hace default 2%, entonces tengo 2 soles que han hecho default. De esos 2, o 2 deudores que han hecho default. De esos 2, ¿qué porcentaje no voy a recuperar? Y ahí viene a entrar un concepto importante, que es el que estaba hablando ahorita, que es la garantía, el colateral. El Estado da garantías. Es decir, si yo dejo de pagar, hay una garantía detrás. Entonces, no es que se van a perder los 2 soles, sino se van a perder un sol, por ejemplo, si la garantía que tengo detrás es 50%. Porque ejecutas la garantía, recuperas un sol como banco, y el otro sol, bueno, ya no lo cobraste. Entonces perdiste no 2 soles, sino un sol. Ejemplos de garantías. Créditos vehiculares, créditos hipotecarios, en general son propiedad del Estado, son propiedad, perdón, de las instituciones financieras hasta que termines de pagar, pero es un colateral, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo? Si ahorita, por ejemplo, dejan de pagar varios deudores hipotecarios, el banco va a tener que liquidar van a tener que vender esos inmuebles, va a tener que rematar esos inmuebles para recuperar algo. En este contexto, nadie te va a comprar un inmueble porque todo está bien complicado. En este contexto, los precios están bajando de los inmuebles. Entonces, ahí viene el riesgo de liquidez, si quieren verlo así. Necesitas liquidar rápidamente esto para recuperar algo. Entonces, bueno, si el inmueble vale $1.000.000 y nadie me lo compra, y dada la coyuntura está valiendo $500.000, lo voy a tener que rematar a $200.000.
y alguien me va a ofrecer 150 y yo lo voy a ejecutar en $150.000. Entonces, si la garantía era $1.000.000 y el crédito era, no sé, $1.000.000, porque estás contadas, no sé, por ejemplo, yo solo he recuperado $150.000 del millón. Si es que hizo default al inicio. Pero si el deudor ya pagó la mitad de sus créditos, de los créditos que quedan al momento del default sería $500.000, ¿no? La mitad del millón, $500.000. La hipoteca, el inmueble, vale $1.000.000, pero lo vendo a $150.000. Entonces, de esos 500 yo recuperé 150, perdí 350. Esa es la forma de ver todo el tema del riesgo de crédito y así es como piensan al final los banqueros. Así es como vemos las cosas desde la SBS, así es como ven las cosas desde, no sé, desde la Caja Lima o la Caja Piura, por ejemplo. También existe la posibilidad de que, dado que haces default, por ejemplo el punto de acá, se esperaría que en un futuro el deudor intente honrar sus obligaciones por reputación y acceso al sistema financiero. O sea, que me meten en Infocor, pues, ¿no? Y si me meten en Infocor no voy a poder tener acceso al sistema financiero. Entonces, no te pago en 90 días y siguen pasando los días y fácil 30 días después yo llego donde el banco y le digo, oye, ¿sabes qué? Ya hice lo posible y toma, te pago. Bueno, no quiero entrar a Infocor. Entonces arreglas con el banco. Y eso es, te estás recuperando y al final no perdiste en realidad. Eh, recién leo lo que escribieron. Estimado, ¿puede repetir ese pensamiento que tiene el banco sobre las ventas de los inmuebles para recuperar algo del dinero? Ya, sí, creo que lo dije rápido. Bueno, en general, el banco, cuando da un crédito hipotecario, el banco da un crédito hipotecario y tiene la hipoteca como inmueble, ¿no? Perdón, tiene el inmueble como garantía. Entonces tú das el crédito, das el $1.000.000 y tienes el $1.000.000, que es lo que vale la garantía. En realidad tienes que poner una cuota inicial 30%, ya entonces das, no sé, $700.000 de créditos y tienes el hipotecario, el valor del inmueble que es 1.000.000. Entonces lo que ocurre ahí es que si de esos $700.000 yo dejo de pagar, después de acá, no sé, el crédito es a 20 años, y pasan 10 años y pagué la mitad de esos 700.000. Me quedan $350.000. Me quedan 10 años de pago todavía del crédito hipotecario. Pero, ¿sabes qué? Vino el coronavirus y no puedo pagar, pues. ¿Qué es lo primero que tú haces si no puedes pagar? Dejas de pagar créditos de consumo, ¿no? Pero siempre pagas tu crédito hipotecario porque es donde vives. Ahora, si ya no te alcanza, tú le dices, oye, ¿sabes qué? No puedo pagar. Yo espero que esto no pase ahorita, porque hay reprogramaciones, entonces no hay problema. Espero que no pase esto ahorita, pero lo que haría un banco es, ya, voy a liquidar la propiedad y chao. En esa coyuntura espero que no pase eso. Las reprogramaciones lo evitan. Y no creo que alguien tenga tan mala fe para hacer eso ahorita, pero $350.000 los tengo que recuperar de esta garantía de $100.000, que es el inmueble. Entonces estos 350.000 los tengo en stand-by, no los puedo cobrar. Yo tengo que cobrar esto en liquidez, porque no me sirve tener una casa de $1.000.000 como banco. Un ratito. Necesito conectar esto de aquí. Ya. Entonces, yo voy a liquidar esa casa de $1.000.000 y la voy a vender lo máximo posible, lo más rápido posible. Entonces, como riesgo de liquidez, como les he explicado hace un rato, yo voy a venderlo con haircuts o a un precio menor de lo que vale en el mercado. Si vale $1.000.000, lo voy a rematar a $500.000. Remato la casa y seguramente viene alguien, no sé, viene Marco y me dice, ya, esa casa yo la quiero, te ofrezco $400.000. Y como banco necesito la liquidez urgente, quiero recuperar,
te digo, ya, está bien, te la vendo a $400.000. Entonces, recuperaste $400.000. ¿Cuánto tenías de deuda que no te pagó el deudor? $350.000. Y esos $400.000 coberturan los $350.000. Y registras $50.000 de ingresos puros por la propiedad. Esa es la idea de cómo funciona el tema de las garantías. Igual los créditos vehiculares. El tema con el Estado y con Reactiva y FileMePay, no hay haircuts, no es que no te voy a devolver menos, sino el MEF tiene la plata. Entonces el MEF va y te da el dinero, no hay problema, como banco. Pero cuando tienes ese tipo de activos poco líquidos, como vehículos o créditos hipotecarios, hay un problema ahí. Ya, de nada. Entonces, de hecho, esto de la liquidez de las garantías es súper importante. Cuando se calibra una norma de provisiones, por ejemplo, a nivel internacional, tú tienes que segmentar las garantías que hay por liquidez. Porque tú puedes tener una garantía bien líquida, como un bono o como un depósito, y puedes tener una garantía extremadamente ilíquida, como, no sé, una casa en esta coyuntura, ¿no? Y mientras más ilíquido es el activo, mayor pérdida vas a tener por ejecución a un menor precio de mercado. Entonces, en simple, si tengo un portafolio de 1.000 deudores y una PD de 5%, 50 deudores no pagarán en un año. Si además la LGD es de 50%, de esos 50 deudores no voy a poder recuperar el dinero de 25, la mitad. Entonces, ¿cuál es mi pérdida esperada? Que es a lo que voy con todo esto, que es el tema más importante de la cuarentena para los bancos. Ahorita esto es fundamental. ¿Qué es lo que voy a esperar perder? Si estos cálculos son correctos, bueno, obviamente la incertidumbre es grande, entonces nada es perfecto, pero es una esperanza. La esperanza sería que yo voy a dejar de cobrar 25 créditos. Si cada uno de esos 1.000 deudores tienen 100 soles cada uno, se registran provisiones por 2.500 soles frente a dicha pérdida esperada en balance. Entonces, la pérdida esperada que uno calcula como banco, por ejemplo, al final sí repercute en los estados financieros, porque uno debería de registrar, así como en activo, un activo fijo tiene la depreciación, ¿verdad? Que es el gasto o el uso que se le va haciendo al activo y se va registrando en pérdidas y ganancias como gasto, y va en balance como activo negativo, que genera el activo neto. En este caso pasa algo parecido con los créditos. Yo puedo tener 1.000 soles de créditos en activo, o bueno, en este caso son 1.000 por 1.000, son 10.000 o algo así, o son 100.000, 100.000 créditos, pero esos 100.000 créditos yo esperaría que en un año no me paguen por un monto de 2.500. Entonces, en balance general, yo voy a registrar provisiones por 2.500 que le va a restar a esos 100.000, por ejemplo. Y en el pérdidas y ganancias yo voy a generar gastos por esos 2.500 soles. Entonces, si yo lo he calibrado bien ahorita, cuando pase un año, esto va a ocurrir. Y en un año, efectivamente, no me va a pagar 2.500 soles. ¿Cuál es la ventaja mía? Que yo ya lo registré ahorita. Ahorita, yo ya registré en balance esas pérdidas. Entonces, va a pasar a futuro y no tengo que registrar adicionalmente nada más. Porque lo he registrado bien. ¿Qué pasa si en el futuro no se cayeron 2.500 soles? Si no se cayeron, no sé, 7.000 soles. Yo tengo que registrar adicionalmente 6.500 soles como gasto. Y si es que en el futuro las cosas se ponen mal, además de que todo se pone mal, yo tengo que registrar un gasto mayor. La pérdida esperada, la idea es que tú la registres al inicio porque esperarías, no sé, de alguna manera suavizar las pérdidas y adelantarte a lo que va a pasar para no tener que meter todo el billete de golpe cuando ocurran las cosas, ¿no? O sea, no vas a esperar a que de verdad se te caigan los 2.500 y recién registrarlos ahí, sino regístralo de una vez y si en el futuro se cae más, registras el adicional y si se cae menos, tienes el exceso, que te puede servir para otros portafolios. Entonces, aquí, ya con la LGD y la PD, los bancos
en situaciones de estrés, tienen PDs estresadas, tienen LGDs estresadas. Una LGD estresada porque, dada la coyuntura, la ejecutas más lentamente, como esta. Una PDs estresada porque la actividad económica le está yendo peor, esta. Lamentablemente no es una ciencia, estamos mal. Entonces, uno esperaría que las cosas estén bien complicadas. El BCP, Credit Corp en general, el grupo Credit Corp, ha sacado su reporte del primer trimestre de gestión. El Credit Corp es un grupo que tiene bancos, como BCP, tiene Mi Banco, y tiene otras instituciones como AFPs, como seguros. Pero en bancos, Credit Corp hace su propio cálculo de pérdida esperada, ¿sí? Y ese concepto de pérdida esperada es un concepto relativamente nuevo que está vinculado a las normas contables de las MIF 9 o IFRS 9 para bancos, para activos como créditos. Las normas tradicionales utilizan enfoques contables y este de aquí, como estamos viendo, es un enfoque bien estadístico porque tú calculas tu PD, tú calculas tu LGD, tú proyectas utilizando información histórica, utilizando estadísticas, utilizando técnicas bayesianas, yo qué sé. Entonces, esos temas de pérdidas esperadas responden más a un enfoque de lo que va a pasar a futuro y no de lo que está pasando ahorita. Y al final es lo que debería de ser, si es que tienes las bases suficientes, los datos suficientes. Entonces, la SBS pide por norma porcentajes de créditos que registren como provisiones, ¿sí? Es 1% de los créditos de deudores buenos. El 1% tiene que estar registrado como gasto en provisiones y estar en balance. Ese es un criterio estandarizado, pero cada banco podría tener provisiones voluntarias si es que tienen métodos internos que calculan sus propias pérdidas esperadas, porque al final la SBS tiene una norma que no responde a pérdidas esperadas porque la pérdida esperada es individual, depende de cada cartera, depende de cada institución, son sumamente heterogéneos. La pérdida esperada de un portafolio corporativo es distinto a uno de consumo, y la pérdida esperada de un portafolio de consumo en BCP es distinto a un portafolio de consumo en GMG, ¿no? Son diferentes deudores. Entonces Credit Corp ha registrado, esto es público, Credit Corp ha registrado 4 veces más de las provisiones que registra normalmente utilizando el enfoque de pérdida esperada, porque ellos han considerado pertinente utilizar este enfoque dada la coyuntura. Y en su resumen ejecutivo mencionan que debido al COVID, se han visto en la obligación de implementar estos modelos rápidamente y se han registrado gastos de provisiones que reflejan la pérdida esperada que ellos esperan. Y es 4 veces más a lo que vienen registrando siempre. Entonces, ellos huelen que las cosas van a ir 4 veces peor en sus carteras, en BCP. Se los doy de dato, es público, para que más o menos se hagan una idea de cómo va la cosa. A ver, loss given default. Bueno, hay ciertas formas de calcularlo. Les soy sincero, la forma de calcular un loss given default, busquen en la literatura, te van a botar técnicas interesantes, pero probablemente aplicables en Estados Unidos, que tienes bases de datos gigantes, ¿no? En Estados Unidos ustedes saben que hay bases de datos del 90 y tantos, desde el 20 y tantos, perdón. Aquí las bases de datos son cortas, no capturas crisis, y lo que tú quieres es capturar eventos de crisis en tus relaciones macroeconómicas con indicadores de riesgo. Entonces, es más difícil de calcular aquí, pero algo se puede hacer. Tú puedes tener, por ejemplo, los flujos de caja que vas recibiendo en la ejecución de una garantía. Entonces, no sé, tú ejecutas, tú vas vendiendo, vendes un inmueble, lo vendes de acá a 10 años, ahorita deberías de venderlo, pero te demoraste 10 años en venderlo, el proceso de ejecución a veces es bien largo, y lo vendes a un precio 50% menor. Eso lo tienes que traer a valor presente, y eso sería el valor de recupero. Y la diferencia es lo que pierdes, ¿no? Eh, bueno, hay métodos estadísticos que hacen las relaciones de LGDs con variables macro, con drivers de riesgo, que se les denominan así en la literatura. No sé, cómo evoluciona el empleo,
cuál es la evolución de la demanda interna, el PBI sectorial, las exportaciones, o no sé, el precio del cobre, el precio de los minerales para tal vez empresas exportadoras, la actividad económica de China, Estados Unidos, no sé. Bueno, y hay enfoques implícitos que son más, que están más vinculados a riesgo de crédito, pero en bonos, ¿sí? Que está vinculado también a riesgo de mercado, que es otra historia. Nosotros nos enfocamos más en créditos aquí. El loss given default también tiene el tema de point in time is through the cycle. O sea, el loss given default de ahorita puede ser, no sé, 90%, pero históricamente es 80%. Y ahorita, no sé, se puede ir hasta 95% porque estamos en una situación de crisis, por ejemplo. Y es justamente eso, ¿no? En una situación normal podría ser, no sé, 75%, y en una situación de riesgo podría ser muchísimo más alta, ¿no? Entonces, los bancos tienen dos temas, que es lo importante, el riesgo de crédito. El primero es la pérdida esperada, que son las provisiones de créditos. ¿Cuánto espero que no me paguen? Esto que está aquí. Ahorita les muestro, ahorita vemos el gráfico, pero quiero explicarles esto. La pérdida esperada es cuánto espero que no me paguen, y la pérdida no esperada, que es lo que mencioné al inicio, que es el riesgo del negocio. Yo provisioné 5.000 soles porque espero que no me paguen 5.000 soles, pero efectivamente no me pagaron 12.000 soles. Entonces tengo una pérdida no esperada de 7.000 soles, que es la diferencia. ¿En dónde está eso? En el capital de las instituciones financieras. Y esto es sumamente importante porque el requerimiento de capital es 90% de riesgo de crédito. Entonces, ¿qué es lo que hacen las instituciones bajo modelos internos? Que es una posibilidad que tiene la normativa peruana y que da Basilea. Ellos estiman esta distribución de aquí, la distribución de pérdidas. La pérdida esperada es esta barra de aquí, que es la media, mu, que es PD por LGD por EAD, que después vamos a verlo. La pérdida esperada que está aquí, que acá estaría los 5.000 soles de provisiones, y acá puede ser una pérdida no esperada a un nivel de confianza de esta distribución. Lo máximo que se podría perder al 99.9% de probabilidad. No sé, acá es 5.000, acá es 10.000, y esta diferencia vendría a ser 5.000. Entonces 5.000 va a provisiones y 5.000 va a capital. La pérdida esperada es esta fórmula de aquí. Es bien sencilla, en verdad, es la probabilidad de default por la severidad de la pérdida, por la exposición al momento del default, o sea, el valor de los créditos, es lo que ya hemos explicado hace un rato, todo esto de acá. Y hay un concepto adicional que se los voy a mencionar, pero no es muy relevante en realidad. Bueno, sí, ya, pero a grandes rasgos no es muy relevante por el monto que existe, que es el crédito directo y el crédito indirecto. El crédito directo se le conoce, o sea, bueno, la EAD no, la EAD es la exposición. La exposición vendría a ser créditos directos o la EAD DIR, y los créditos indirectos, la EAD INDIR, por un FCC, que es el factor de conversión crediticia. Y en sencillo es la parte directa, el EAD directo, vendría a ser lo que todos conocemos. O sea, no sé, mi tarjeta de crédito, crédito de consumo. Mi crédito hipotecario, los créditos de los bancos, perdón, de las empresas corporativas, medianas, grandes, microempresas. Pero aparte, hay una exposición como, por ejemplo, avales o líneas de crédito no utilizadas, que vendrían a ser los créditos indirectos. ¿Y por qué son créditos indirectos? Porque no están siendo utilizados todavía. En línea de crédito no utilizada, tú puedes tener una línea de crédito de 10.000 soles, y mensualmente tú usas 1.000 soles de esa línea. Tienes 9.000 soles de la línea de crédito de consumo que no la usas, pero está ahí, pero no la usas, pero está ahí. Entonces hay un riesgo de que la uses. El riesgo está para el banco. Porque el banco tiene que generar provisiones por lo que esperaría que tú uses. Entonces tu deuda es 1.000 soles, pero ¿cuál es la probabilidad que esos 9.000 soles los ejecutes y los uses? Esa probabilidad vendría a ser el factor de conversión crediticia. Entonces tú podrías ver, calibrándolo históricamente,
Un deudor tiene un comportamiento de consumo estable y de la nada hay un pico. Ahorita, en esta crisis, por ejemplo, todos gastamos, no sé, 1.000 soles y como último recurso reventamos la tarjeta de crédito y la vamos hasta 10.000 soles. ¿Cuál ha sido la probabilidad de que uses hasta esa línea de crédito? O sea, que uses todo. No sé, 5%, 1%, esto es un evento extraordinario, 0.1%. Entonces, 0.1% lo multiplicas por ese 9.000, que es la línea de crédito no utilizada, y ahí tienes 9 soles, ¿no? Que es lo que tú esperarías como banco. Pero de la nada llega esta crisis y la usaste completa. El banco afronta ese escenario que no esperaste, ¿no? Que ya debería estar en capital. Igual los avales, que es un aval, un banco avala a una empresa frente a un tercero, en el sentido de la empresa va y dice, yo voy a cumplirte con este contrato. Un aval o una carta fianza, ¿ya? Yo voy a cumplir con este contrato. Si es que ese contrato lo incumplo, yo tengo un garante, que es este aval, que es el BCP. Entonces, hay una probabilidad de que a la persona que el BCP está avalando no cumpla, y si no cumple, finalmente el BCP tiene que soltar la plata, y hay una probabilidad de que el BCP tenga que pagar por ese aval, y obviamente el BCP luego le va a cobrar a esa persona, ¿no? Que avaló, o a esa empresa que avaló. Y hay una probabilidad detrás de eso también. Bueno, entonces eso es en general la pérdida esperada, es un concepto súper importante. Y luego viene uno que parece chino, que es gigante y es horrible, que es lo que responde a la distribución que está aquí. Esta forma de distribución de acá vendría a ser la distribución de Basisec, que es como una normal, pero un poquito modificada. Una distribución de probabilidades. Y al final responde a esta cosa gigante horrible, pero tiene un sentido, ¿sí? Solo, no miren todo esto porque creo que es extremadamente complicado, pero el requerimiento de capital que tienen los bancos, que esto es lo importante, vendría a ser la diferencia, el requerimiento de capital es la diferencia, ¿no? Del monto de pérdida de aquí a un nivel de probabilidad, porque la distribución sigue más allá, ¿no? A un nivel de probabilidad menos la media que está aquí. ¿Entiende? Es esta diferencia, todo este tramo de acá. Y que vendría a verse aquí como esta diferencia de esto de acá, que vendría a ser la cola a un nivel de 99.9% de probabilidad, que es lo que Basilea recomienda, y lo que los modelos internos indican en Perú también, menos la pérdida esperada que está aquí. PD por LGD, ¿se acuerdan? PD por LGD por EAD, ya, solo PD por LGD, porque es un porcentaje de requerimiento. Toda esta cosa de acá la podemos ignorar, que son ajustes de madurez, que es lo que está acá abajo. Y esta cola de acá tiene acá una N, que es la distribución normal. Entonces, Basilea lo admite dentro de sus documentos, que utiliza la distribución normal para calibrar esto, porque Basisec utiliza la distribución normal detrás. Entonces, ¿cuál es la crítica a los requerimientos de capital por modelos internos que utilizan o asumen una distribución? Y asumen la distribución de Basisec que utiliza una distribución normal. Entonces, por más de que utilices una cola tan brutal como 99.9%, este evento seguramente es 0.1% de probabilidad de que ocurra, un COVID. Pero si está mal calibrado, no va a alcanzar el capital. Si esta PD está mal calculada, no va a alcanzar el capital. Si esta LGD está mal calculada, no va a alcanzar el capital. Entonces, eso es lo que pasó en la crisis, por ejemplo, del 2008, que simplemente contempló esos tres pilares: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional. Obviamente el riesgo de crédito es el más importante, y la crisis generó mucha inconformidad y mucha crítica a Basilea, y la principal fue que dejas mucha libertad en cálculo de PD y LGD, porque nosotros como SBS, por ejemplo, las instituciones financieras se acercan y te dicen, yo tengo este cálculo de PD, yo tengo este cálculo de LGD, y estos son mis modelos. Revísalos y dime si son consistentes. Entonces, tú los revisas y muchas veces la consistencia es relativa, ¿no?
Entonces es complicado validar esto. Eh, bueno, de ahí, eh, de requerimiento de capital, les quería comentar también que el requerimiento actual en Perú, bueno, vamos a avanzar con Basilea mejor, que es justamente eso. Les explico, a ver qué hora es, quedan 15 minutos. Entonces, en general, les explico qué es Basilea, que es el pilar de... Es lo más importante que existe ahorita a nivel de sistema financiero para medir riesgos. ¿Ya? Basilea es todo. Si ustedes escuchan riesgos y banca, es Basilea. Entonces, antes del 98, antes de 1988, la regulación de capital era inconsistente alrededor del mundo, dado que los bancos individuales tenían riesgos distintos y no había ningún estándar para mitigar estos riesgos. En el 88 apareció el Comité de Supervisión Bancaria Basilea y elaboró Basilea 1. Y Basilea 1 básicamente cubría riesgo de crédito, que es lo más importante. Luego se incorporaría riesgo de mercado. Entonces, Basilea 1 lo que indica es pesos, ¿sí? Yo tengo carteras de créditos y dependiendo de los plazos de las carteras de créditos les asigno pesos. Entonces, mi crédito hipotecario tiene un peso de 20% en los activos, un 20% como riesgo. Entonces, mi crédito hipotecario, por ejemplo, pondera 20% para los activos ponderados por riesgo. Tengo créditos de consumo, pondera 100%. No sé, créditos más riesgosos, pondera 1000%, derivados y así. ¿Sí? Es un tema de ponderaciones de los activos y los vuelves activos ponderados por riesgos. Es un concepto así general. Basilea 1 desarrolló el concepto de factor de conversión crediticia para ítems fuera de balance. Las cartas fianza, los avales, las líneas de crédito no utilizadas no están en balance general y los conviertes en balance, si quieren, con el FCC. También de derivados. Bueno, y en general, el primer requerimiento principal es, ¿cuánto capital tienen que tener los bancos? El 8% de los activos ponderados por riesgo de crédito. El 8% de los activos, ustedes saben, los activos son créditos, básicamente, pero estos créditos van a tener diferentes pesos dependiendo del riesgo que tengan los créditos, ¿sí? Y más que nada es el plazo o la madurez de los créditos. Bueno, y esto es simplemente la multiplicación, ¿no? Del peso por el saldo de crédito. Y acá sería el peso por el saldo del ítem fuera de balance. Pero eso es el método estandarizado, el método general, ¿sí? Y este capital de aquí, que es, bueno, ya, yo quiero tener, o sea, yo tengo, no sé, ahorita, no sé, 100 soles de activos ponderados por riesgo. Implica 8 soles de capital. Ya, ¿qué significa capital? Esos 8 soles, ¿en qué cosas tengo que tenerlos como banco? Entonces, para asegurar la liquidez y la calidad de esos activos, de ese patrimonio, de ese capital, tiene que ser en acciones, más que nada. También puede ser, más que nada es eso, en acciones, en capital social, en capital propio que tiene la institución bancaria. Entonces, conforme va generando utilidades los bancos capitalizan sus utilidades y eso va a capital. Y va a patrimonio, que es lo que se le conoce contablemente, pero Basilea, ese patrimonio, una partecita de ese patrimonio es capital, una parte pequeña, que es la parte más solvente, que es la parte más sólida y que respalda bien las obligaciones, que podría respaldar bien a los requerimientos de capital frente a un escenario de crisis como esta, ¿no? Entonces los bancos cuentan con utilidades, los bancos cuentan con acciones que podrían hacer frente a esa crisis. Cuentan también con bonos subordinados que pueden hacer frente a esta crisis. Y hay un nivel de Tier 2 o capital suplementario. Entonces, lo más importante es el Tier 1. Y el Tier 2 ya son otros temas, ¿no? Acá está la deuda subordinada con madurez mayor a 5 años, etc. Hay una lista así contable, pero la idea es esta, que hay
que Basilea te pone un estándar para que este capital de aquí, que respalda a los activos ponderados por riesgo, sea de alguna manera bueno. Y lo mejor que puedes tener son acciones comunes, por ejemplo. Y acciones comunes es como un equity, que es capital social. Bueno, esas son reglas adicionales que en verdad no son muy relevantes, pueden ahondarlas después. El riesgo de mercado que también incorpora. Y en Basilea 1 incorporaron dos métodos, el método estandarizado y el método de modelos internos. Lo que yo les expliqué al inicio de riesgo de mercado vendría a caer en modelos internos de lo que dice Basilea. ¿Sí? Hacer tu value at risk. Y un método estandarizado es, bueno, cuando tienes exposición en inversiones, eso lo multiplicas por un ponderador. Ya se calibró. 5%, por ejemplo. Entonces, el problema con Basilea 1 es que los parámetros no son muy sensibles a riesgo debido a la falta de modelos internos en riesgo de crédito, por ejemplo. Porque solo les hablé de ponderadores. Y Basilea 2, que es más o menos lo que tenemos ahorita, tiene tres pilares. Requerimientos mínimos de capital, incorpora riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. El nuevo es el riesgo operacional. Y cambia los requerimientos por riesgo de crédito. E incluye un pilar de supervisión, el hecho de que la SBS esté detrás de los bancos, revise la información que nos manda, que los modelos de calibración de riesgo sean adecuados, que no estén escondiendo información en temas de provisiones, que estén registrando bien los créditos, que sus modelos de credit scoring sean adecuados, todo eso. Y la disciplina de mercado, que es básicamente fomentar a que los bancos muestren su información, sean transparentes, porque los inversionistas necesitan tener esa información para tomar sus decisiones, ¿no? Imagínense en una coyuntura como esta, de coronavirus. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Hace poco ha salido una recomendación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que indican a todos los reguladores y sugieren de manera bien fuerte, strongly, que sean lo más transparentes posibles. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer ahorita? Vamos a congelar todo. Congelamos los estados financieros de todas las entidades y en la página web del SBS mostramos una foto de lo último que pasó y así evitamos de que la gente se asuste, por ejemplo. Eso es contrario a lo que sugiere ahorita el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Lo que ellos sugieren es hay que ser lo más transparentes posibles. Bueno, sí, algunas instituciones podrían estar afrontando dificultades, por eso están saliendo justamente estos paquetes. Es claro que están saliendo por algo, por el tema de la cadena de pagos. Y si comienza a irle mal a las instituciones, mostrarlo. El requerimiento mínimo de capital no es 8% ahorita, sino es 10%. Entonces, si comienza a bajar de 10, una institución debería ser de alguna manera intervenida, pero eso no va a pasar y probablemente cambien las normas para que sean más flexibles, pero al final lo que dice el pilar 3 es, oye, muestra lo que está pasando. Sí, le está yendo mal, muéstralo. Para que los inversionistas sepan lo que está pasando y para que la gente tenga confianza en los bancos y sepan lo que está pasando de verdad y no se sientan sumamente inciertos en una situación como esta, ¿no? Entonces, bueno, ya, la diferencia entre estos dos. El Basilea 2 tienes tres pilares. El riesgo de crédito, tienes el método estandarizado, el método IRB básico y el IRB avanzado, que es indicador Internal Rate Basing, o sea que tú tienes tus propios cálculos. Los IRBs incorporan lo que les dije de PD, de LGD, de EAD, de riesgo de crédito. Y el cálculo ese de las distribuciones raras. Aparece riesgo operativo, riesgo operacional, y bueno, lo demás no es muy relevante. Entonces, ahora bajo Basilea 2, el requerimiento regulatorio es el capital entre los activos ponderados por riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional tiene que ser mayor a 8%. En Perú no es 8, sino es 10, lo repito de nuevo. Y luego apareció Basilea 3, que ya cayó con todo el tema de la crisis que les decía, entonces, de las crisis del 2008, perdón. Entonces, básicamente es mayor calidad y mayor cantidad de capital. Entonces, además de los tres riesgos principales que les dije,
como se darán cuenta, no está liquidez, pero de esos tres riesgos principales, vamos a incorporar dos colchones más. Vamos a incorporar 2.5 más de APR, o de activos ponderados por riesgo, por un colchón de conservación y un colchón de capital contracíclico. O sea, bajo ciertas... ahorita nos encontramos en, no sé, en una situación buena, ¿ya? Si nos encontramos en una situación buena macroeconómicamente hablando, el contracíclico debería inflarse y el banco debería inflar su capital para afrontar una crisis como esta. Y en Perú sí tenemos ciertos colchones adicionales. Bueno, y Basilea 3 también incorpora liquidez, riesgo de liquidez, bajo dos mediciones en verdad. El ratio de cobertura de liquidez y el ratio de financiación neta estable. Son indicadores de liquidez. Aquí en Perú se ha incorporado el RCL y el NSFR, pero dada la crisis están en stand-by todavía, ¿no? Entonces, acá en Perú tenemos Basilea 2 y Basilea 3, es un Basilea 2.5. En general, si vamos a riesgo de crédito, es tal cual lo que les mencioné de Basilea, y es un método estandarizado. El riesgo de crédito, necesitas tener un patrimonio efectivo del 10% de los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito. La gran mayoría de bancos está bajo un método estandarizado. Bajo clasificaciones internas, tienes el IRB básico, que solamente las entidades calculan PDs, y el IRB avanzado, que calculan PDs, LGDs y EADs. Todo eso lo meten a la fórmula horrible que les mostré hace un rato, y calculan su requerimiento de capital. Eso es riesgo de crédito. Riesgo de mercado. Ahorita aquí se considera el riesgo por tasa de interés, riesgo de precio, riesgo cambiario o tipo de cambio y riesgo de commodities. Es lo que sugiere Basilea. Y hay dos enfoques también. El método estándar, que son ponderadores o porcentajes que ya están dados, o tú puedes calcular tu value at risk, o tus modelos internos, tú calibras tu distribución de pérdidas en modelos internos. Estos modelos internos tienen que ser validados por la superintendencia y la superintendencia les da el go. Entonces no es como que yo calculo lo que quiero. Y el último es el riesgo operacional, que hay métodos estándares también, que es el método indicador básico y el estándar alternativo, y hay métodos avanzados. Los métodos avanzados son lo que yo les comenté, calculas tu distribución de pérdidas por riesgo operacional, que aquí es dificilísimo de hacer, pero lo más sencillo de usar en riesgo operacional es porcentaje de ingresos brutos. 15% de los ingresos brutos va a ser mi requerimiento de capital por riesgo operacional. Así de sencillo es. Porque es procíclico con respecto al negocio. Eso es lo que se calibra. ¿Cuál es probablemente el que esté más desfasado de todos los riesgos. Y lo último, ya para terminar, vendría a ser el patrimonio efectivo adicional. Además de esos tres riesgos que les dije, y el riesgo de liquidez que se monitorea por dos indicadores, existe requerimientos de capital por ciclo económico, por riesgo de concentración individual y sectorial. O sea, si BCP tiene muchos créditos en un solo deudor, o muchos créditos en un sector económico, o en Loreto, por ejemplo, o en Lima. Riesgo de concentración de mercado, que es el riesgo sistémico, que es BCP, tiene un riesgo sistémico gigante. Si BCP se cae, hay un problema sistémico brutal en el país. O sea, en verdad, todo se va al tacho. Ya no hay nada, no hay vuelta que darle. Entonces, a BCP, por ser tan importante, debería de tener un capital altísimo para afrontar cualquier tipo de riesgo, porque BCP no se puede caer. Y riesgo de tasa de interés del libro bancario. Entonces, eso es, bueno, les he tirado un montón de información, pero lo básico de la presentación, ya para cerrar, tiene sus 4 riesgos: crédito, mercado, liquidez y operacional. La medición de esos riesgos las deberías hacer de manera estadística. Hay limitaciones de esas mediciones frente a una situación como el coronavirus. Y la normativa, basada en Comité de Basilea, busca incorporar que los bancos tengan capital para afrontar crisis como esta. Los bancos tienen capital. En el Perú tienes un nivel de capital altísimo. Tienes 15% de ratio de capital en comparación de otras regiones que están en 11, están con el ajuste en el 10 porque tienen un requerimiento de 8. Si acá la norma la bajas de 10% a 8, vas a tener bastante holgura para que los bancos puedan afrontar la crisis. Si lo bajas de 8 a 6,
que yo esperaría, en verdad, que Basilea termine sacando documentos en donde recomiende bajar requerimientos de capital, y no 8, sino en una crisis bajarlo a 5, por ejemplo, para no intervenir bancos, porque obviamente este capital lo vas a usar en crisis, y esta es la crisis. Nosotros estamos bien posicionados, y con la ayuda macro del BCP, del BCR y el MEF, con la solidez macro que tenemos y con el Fondo de Estabilización Fiscal y las RIN y todos esos temas, estoy seguro que vamos a hacer frente a la crisis de una manera muy buena a nivel del sistema financiero. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por escucharme hoy. Muchas gracias, Juan Carlos, por la videoconferencia y este taller, este repaso, por así decirlo también, de riesgos que nos has dado el día de hoy. Sumamente agradecidos contigo, Juan Carlos, por darnos este tiempo tuyo, ¿no? A nosotros, a todos los estudiantes que nos han estado siguiendo y personas en general por parte de Integración Económica. Darte las gracias nuevamente, como te digo, y invitarte, ¿no? Futuramente, tal vez alguna otra oportunidad, alguna otra videoconferencia o etcétera que se pueda dar dentro de esta iniciativa que estamos brindando. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si tengas algo que contar antes de pasar. En verdad, no, nada, yo más que nada agradecido con todos ustedes por darme la oportunidad de poderles explicar un poco sobre lo que soy, en lo que trabajo hace 5 años, que es riesgos. Gracias a todos por las gracias. Están escribiendo a ver si les puedo mandar la presentación. Yo no tengo ningún problema, se las puedo mandar.